Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy te quiero hablar de lo que ha quedado de ese IVA en franquicia que iba a solucionar la vida a tantísimos autónomos. Te lo cuento por una noticia que ha publicado el portal de información para pymes y autónomos Mundo Emprende. Y sí, amigos, en el portal Mundo Emprende, como te decía, referente de esa información para pymes, para autónomos, para empresas, tenemos esta noticia de hace unos días que dice: autónomos y pymes españolas exentas de declarar el IVA en ventas intracomunitarias desde enero del 2025. Y claro, ¿y esto qué tiene que ver con el IVA en franquicia? Pues te lo cuento. Y es que, como recordaréis, hubo una polémica a final de año en la que, pues a raíz de una noticia antigua, sin verificar, muchísimos influencers y medios de comunicación se hicieron eco de esa puesta en marcha del IVA en franquicia que, pues iba a ser maravillosa para las pymes, para los autónomos, porque todo aquel que facturara menos de 85.000 euros al año, pues podía no facturar con IVA y no tener que declarar IVA. Quedaba exento, porque hablábamos del IVA en franquicia. Una obligación que además se decía de la Unión Europea, que obligaba a España y que, pues a partir del día 1 de enero iba a ponerse en funcionamiento sí o sí. La verdad es que esto en un momento dado, y lo contamos en este canal, se planteó, pero pues se dieron cuenta que iba a suponer problemas en la recaudación, que ya sabéis que es el primer objetivo, y como iban a tener problemas en la recaudación, iba a disminuir y esta es la parte importante, que no tuvo en cuenta aquel artículo que salió allá a última hora y, pues está en manos de los gobiernos. Primero, determinar cuál es la cantidad que queda exenta. De hecho, hay diferentes países con diferentes topes. El máximo son 85.000 euros de facturación, pero hay países que han puesto 12.000, otros 24.000, otros los 85.000. Y, pues ahí tenía la potestad España de, pues poner qué cifra era la que iba a quedar exenta. Pero ojo, no solo eso, sino que realmente lo que obligaba a la Unión Europea era a poner en marcha este IVA franquiciado para todas esas relaciones entre países. La parte interna, pues es una cosa más que se podía haber puesto en marcha, pero que ya desde hacía muchos meses el gobierno había dicho que no lo iba a poner en marcha, precisamente por eso que te comentaba, porque iba a suponer un gran problema de recaudación en un país en el que pues hay un porcentaje tremendo del IVA que se está recaudando que viene precisamente de esos autónomos, de esas pymes que facturan menos de 85.000 euros al año. Así que directamente el gobierno lo descartó y lo que sí, pues aprobó que a partir del día 1 de enero entrara en vigor ese IVA franquiciado, pero en la parte que es obligatoria, que tiene que ver con el resto de los países de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que sucede a partir del día 1 de enero? Pues que los autónomos y las pymes que vendan productos o servicios dentro de la Unión Europea, a países de la Unión Europea, pues están exentos de declarar el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, para estas operaciones. Las que realicen dentro de su propio país, pues siguen funcionando exactamente igual. Así que, como veis, toda esta polémica del IVA en franquicia pues se ha resuelto dejando el IVA en franquicia solo para esas empresas y solo para esa actividad que tengan con empresas de otros países dentro de la Unión Europea. Importante, recalco, no entra dentro de las ventas realizadas en el territorio español, donde la normativa del IVA permanece sin cambios. No hay ningún cambio. Solo hemos cambiado esa situación en la que tenemos relaciones comerciales con empresas que están en otros países de la Unión Europea. Muy importante, solo están exentos los productos y servicios de ese IVA los que se comercializan en países de la Unión Europea. En España se sigue pagando, se sigue declarando el IVA. Y efectivamente, esta es la Directiva Europea 2020/285 que tenía un límite de transposición que era el 31 de diciembre del 2024 y que introduce el famoso régimen de franquicia del IVA para pequeñas empresas. Este régimen permitía para una factura anual por debajo de los criterios y umbrales establecidos por cada estado, pues estar exentos de recaudar y declarar el IVA en sus operaciones intracomunitarias. Pues como veis, en España lo hemos dejado a cero, simplemente se aplica cuando estamos hablando de operaciones intracomunitarias fuera
de nuestro país, cuando estamos hablando de operaciones con otros países, con empresas, con clientes de otros países. Y bueno, el objetivo de esta directiva de la Unión Europea no era otro que reducir esa carga administrativa, esa carga fiscal para las pequeñas empresas, que al final, bueno, ya sabéis cómo funciona esto del IVA. Los pymes y los autónomos lo que hacen es de recaudadores del Estado, cobran ese IVA del cliente final que después pues tienen que ingresar en las arcas de la agencia tributaria. Ejercen de recaudadores. Bueno, pues van a tener que seguir ejerciendo de recaudadores dentro del negocio nacional. ¿Y cuáles son los límites para las empresas españolas que trabajen con países dentro de la Unión Europea? Bueno, pues cada estado ha fijado sus límites. Y aquí tenemos, por ejemplo, que menos de 25.000 euros con Alemania, con Chipre, con Dinamarca, con Finlandia, con Grecia, con Portugal y con Suecia. Entre 25.000 y 30.000 euros, Austria, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Letonia, Luxemburgo. Más de 30.000 euros, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía. Así que fundamental saber que España no ha implementado este régimen de franquicia para las operaciones dentro de su territorio nacional, para las operaciones nacionales. Así que mucho me temo que los autónomos y las pymes, facturen lo que facturen, van a tener que seguir facturando con IVA, presentando las declaraciones trimestrales de IVA y ingresando en las arcas de la agencia tributaria, en las arcas de Hacienda, ese IVA que han recaudado en sus operaciones comerciales dentro de España. ¿Y cuáles son las ventajas de aplicar este IVA en franquicia? Bueno, pues ya hemos visto que tiene esa reducción en la carga administrativa, en la carga fiscal, ayuda a las empresas a mejorar su competitividad y bueno, pues también fomenta esa internacionalización del comercio dentro de la Unión Europea. ¿Como precauciones y límites que tiene esta normativa? Bueno, pues hay unos límites de facturación que no puedes superar. En España vas a estar obligado sí o sí a facturar con IVA y a presentar esas declaraciones y a liquidar ese impuesto de IVA. Y bueno, pues oye, esto ha dado lugar a muchísima desinformación, a muchísimos bulos. Hay que buscar siempre información fiable. Yo te recomiendo mundoemprende.com, que siempre están al día, que siempre están actualizados y bueno, pues que al final te van a dar la mejor información en el mundo de los autónomos y en el mundo de las pymes. Claro, al final, pues las grandes organizaciones de autónomos, ATA, se han quedado un poco con la miel en los labios porque esto entendían que podía ser muy beneficioso para muchísimos autónomos. Esto no quita que también pensemos en que, claro, todas esas empresas que superen esos 85.000 euros van a estar en una especie de desventaja frente a esos que facturan menos de 85.000 euros. Y en España no nos podemos permitir el lujo de no hacer crecer el tamaño de nuestros negocios, de que alguien esté tentado de no superar esas facturaciones para, bueno, no tener que recaudar el IVA. Así que eso es el otro argumento que hay para no poner en marcha este IVA en franquicia. Otro aparte del que ha triunfado, que claramente es el que interesa a la Hacienda española, que es pues, no reducir drásticamente esa recaudación del IVA, lo que ya calcularon y lo que suponía poner este sistema de IVA en franquicia para todos aquellos autónomos y pymes que facturaran menos de 85.000 euros al año. Era un dineral que iban a perder en impuestos. Conclusión, todo aquello del IVA en franquicia que se vendió a bombo y platillo, que además se dejó vender hasta que ya, bueno, pues llegó el momento de la puesta en marcha y hubo que salir a decir, ojo, ojo, que esto no se ha aprobado, que para el territorio español esto no va a funcionar. Pero la verdad es que se dejó, bueno, que las noticias fluyeran, que la gente se lo creyera y realmente no se ha puesto en marcha el IVA en franquicia dentro del territorio nacional. Dentro de España, todas las pymes y los autónomos tienen que estar recaudando ese IVA, tienen que cobrarlo, tienen que declararlo trimestral y anualmente y finalmente cada trimestre tienen que ir ingresando esas cantidades en Hacienda. Lo único que se ha aprobado, porque así estábamos obligados, es permitir a esos autónomos y esas pymes cuando están vendiendo productos o servicios a empresas dentro de la Unión Europea, pues que estén exentos de esa recaudación del IVA. En fin, no es lo que nos vendieron a bombo y platillo, pero esta es el IVA en franquicia del que se nos había hablado tantísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, con los autónomos, con la economía, con las leyes,
aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.